Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva lección de cálculo diferencial. Mi nombre es Mauricio Enríquez y en esta ocasión voy a explicarles el tema de propiedades de límites. Vamos a ver algunas de las propiedades básicas de los límites, las cuales nos sirven principalmente para hacer transformaciones idénticas en una expresión algebraica que contenga límites. Es un tema diferente al que vimos en el video pasado, donde estuvimos calculando límites. En esta ocasión no necesariamente vamos a calcular, sino de lo que se trata principalmente es de transformar un límite a otra expresión que puede contener límites también. Entonces no necesariamente vamos a hacer el cálculo, aunque también lo podemos hacer. Voy a explicar primeramente estas 7 propiedades y posteriormente veré un ejemplo en donde las apliquemos todas juntas. La primera propiedad corresponde al límite de una constante. Es decir, en este caso, la función f de x es igual a una constante, no contiene x, es igual a un número. Aquí se está sacando el límite de la constante k cuando x tiende a c, a un valor también que es un número, ¿no? El límite de una constante va a ser igual a la misma constante, al mismo valor de la constante que es la función, independientemente del valor de c. Aquí puede cambiar, puede tomar el valor que sea, pero el valor del límite de la constante siempre va a ser la misma constante. Si queremos ponerle a esto valores numéricos, pues podemos poner estos ejemplos, ¿no? Límite de 5 cuando x tiende a 2, por ejemplo, pues va a ser 5, según la propiedad esta. También podríamos decir límite de menos 3 cuando x tiende a 10 es menos 3. O sea, según la propiedad esta, el límite de una constante, la constante puede ser cualquier número real, va a ser el mismo número. Aquí estoy poniendo enteros, pero podría ser decimal, podría ser una raíz cuadrada, fracciones, etc. O sea, la constante es cualquier número real, ¿no? Entonces va a ser el mismo valor de la función, ¿verdad? El resultado del límite, independientemente de a qué valor tienda la x. Aquí la x también podría tender a un valor negativo, ¿no? C representa también cualquier constante. Entonces esa sería una primera propiedad que la podríamos resumir diciendo el límite de una constante es igual a la misma constante. Aquí tenemos otro ejemplo, otra propiedad. Límite de x, o sea la función x, que se llama función identidad, o sea f de x igual a x. En este caso dice que el límite de x cuando x tiende a c es igual a c. Si se fijan aquí, prácticamente lo que se está haciendo es lo que vimos en el video anterior, que es sustituir x por el valor al que tiende la x, ¿no? Que c se sustituye aquí por c y pues nos queda c. Entonces es el mismo valor de aquí el resultado que va a tener esto. Si queremos poner ejemplos, pues aquí lo único que podríamos variar en los ejemplos es el valor de c, porque la función siempre va a ser la función x. A ver, ¿cuál es el límite de x cuando x tiende a menos 1? Pues menos 1. El mismo valor c, el mismo valor al que tiende la x, eso va a valer la función. ¿Y cuál sería el límite de la función x cuando x tiende a 2? Pues 2. Y así sucesivamente, ¿no? O sea,
es el mismo valor de c al que tiende la x, el valor del límite, ¿no? Del límite de x. Muy bien, veamos otra propiedad. Entonces aquí tenemos el límite de una constante multiplicando una función. Observen. Se ve aquí una función multiplicada por una constante cuando x tiende a c. Bueno, aquí ya, fíjense que ya se está haciendo una transformación en la que me va a seguir quedando límite, pero lo que tengo aquí está expresado de una manera un poco distinta a lo que tenía antes. Hemos hecho lo que se llama una transformación idéntica, o sea, porque en realidad esto es lo mismo que esto, pero escrito de manera distinta. El límite de una constante por una función es igual a la constante separada, o sea, por el límite de la función cuando x tiende a c. ¿Sí? Se quedó por fuera la constante. Ahora el límite solo es de la función, no es de la constante por la función. Y la constante queda por fuera multiplicando el límite. Se puede hacer esta separación de la constante hacia afuera. Con valores numéricos podríamos escribir, por ejemplo, límite de 3 por x menos 1 cuando x tiende a 0. Aquí hay una multiplicación de un 3 por una función que sería x menos 1. Según la fórmula esta, esta propiedad, podemos sacar la constante fuera del límite, tener límite 3 por límite de x menos 1 cuando x tiende a 0. Esto no va a cambiar, pero ahora es el límite de x menos 1 nada más, no de 3 por x menos 1. El 3 quedó por fuera del límite y debe dar el mismo resultado. O sea, estas propiedades nos aseguran o nos garantizan que hay una identidad en ambas cosas, entre ambas cosas, aunque están escritas en forma distinta, pero los resultados son los mismos. El valor de ambos límites tiene que ser el mismo. Otro ejemplo que podríamos poner aquí, voy a poner una función que no sea, vamos a poner una función trigonométrica. Aquí la función trigonométrica, o sea, sería el seno de x, sería la f de x, y la constante sería el 4. Entonces el 4 se puede sacar fuera del límite. Y el límite se queda nada más aplicado a seno de x cuando x tiende a 90. Aquí obviamente se refiere, le pongo este número grande porque se refiere a grados, ¿verdad?, que se le van a sustituir aquí en la x para sacarle el valor del seno. Bueno, ahí están esos ejemplos. Van 3 reglas. El límite de la constante de una función entonces va a ser igual a la constante por el límite de la función nada más. Es decir, que la constante puede sacarse fuera del límite y queda multiplicando al límite nada más de la función. Ok. Regla número 4. El límite de una suma de dos funciones, es lo que tenemos aquí, que también podría ser resta, no puse el de resta, pero es lo mismo. ¿A qué va a ser igual el límite de una suma de dos funciones o resta de dos funciones? Pues va a ser igual al límite de cada una de las partes de la suma o de la resta. Por ejemplo, aquí el límite de f de x más el límite de g de x. Si hubiera sido un menos aquí, pues se hubiera sacado el límite de f de x menos, ¿verdad?,
límite de g de x. Cada uno de esos límites cuando x tiende a c. Entonces aquí fíjense lo que se hizo. Se transforma un solo límite de una suma en dos límites que se están sumando. ¿Sí? O sea, de un límite, ahora me paso a tener dos límites separados por el signo más o el signo menos. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Vamos a suponer límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada más 3x menos 1. Son tres términos. No importa, lo hago tres veces. Sería el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada, luego más límite cuando x tiende a 2 de 3x menos límite cuando x tiende a 2 del 1. ¿Sí? Ok. Aquí ya estoy aplicando esta regla. Aquí podría aplicarle la regla número 1, que el límite de una constante es la misma constante. Aquí podría seguirle aplicando la regla 3, que es la de el límite de una constante por una función. Este 3 podría salir fuera del límite multiplicando a 3 límite de x, ¿verdad? Y de esto también vamos a ver una regla de las potencias más adelante. Pero voy a aplicar nada más la regla de la suma, que es el límite de una suma o resta es la suma del límite de cada parte. La suma de los límites de cada una de las partes de la suma o de la resta, ¿no? Entonces sería esto para este caso. Bueno, veamos acá el límite de un producto también de una multiplicación de dos funciones, f de x por g de x, es igual que sacar el límite de cada factor por separado y multiplicarlos entre sí. O sea, el límite de f de x cuando x tiende a c por el límite de g de x cuando x tiende a c. O sea, se sacan por separado y luego se multiplican. Va a ser lo mismo que sacar el límite del producto cuando x tiende a c. Bueno, a ver, veamos ejemplo de este. También, igual que el anterior, en realidad estoy transformando. Aquí tenía un solo límite. Ahora acá tengo dos multiplicando. No he calculado el límite. Simplemente esta regla me sirve para transformar algo en otra cosa. Pero esa transformación es una transformación idéntica. Es decir, transformo, pero lo nuevo que me queda en realidad es exactamente igual a lo anterior. Aquí está el igual. O sea, no hay una alteración. El valor del límite que tengo aquí a la derecha del producto de límites va a ser igual al límite que tenía en un principio. Entonces, para eso nos sirven estas reglas, para hacer transformaciones idénticas. Entonces, por ejemplo, puedo tener límite cuando x tiende a menos 2. Vamos a poner 5x por x más 1 es igual al límite de 5x cuando x tiende a menos 2 por límite cuando x tiende a menos 2 de x más 1. Entonces se separó este límite ahora en dos límites que van a multiplicarse entre sí. Entonces no he calculado ningún límite aquí. Aquí podría seguirle aplicando propiedades y que me quede dos sumas, ¿verdad?
Y aquí podría sacar este 5 para afuera del límite, aplicando reglas que vimos anteriormente. Pero no lo voy a hacer porque solo voy a aplicar la regla 5, la que estamos viendo aquí, que es separar un límite de un producto en el producto de dos límites. ¿Sí? Algo parecido ocurre acá con la división. El límite de una división f de x sobre g de x va a ser igual al límite de f de x sobre el límite de g de x. Ahora tengo dos límites que se están dividiendo, cuando tenía antes el límite de una división. Veamos ejemplos de esto. Límite cuando x tiende a 1 de x cuadrada más 1 sobre x, pues va a ser igual al límite de x cuadrada más 1 cuando x tiende a 1 sobre el límite de x cuando x tiende a 1. Esa división de dos límites. El límite de una división es igual a la división de los dos límites, que es el límite del numerador entre el límite del denominador que tenía en un principio. Pues queda una fracción aquí entonces. Entonces fíjense, lo que ocurrió nada más al aplicar la regla fue que transformé la expresión que tenía aquí en otra expresión distinta. Y esto pues se aplica cuando queremos hacer demostraciones de fórmulas donde aparezcan límites. Posteriormente, una de las aplicaciones que vamos a hacer es en la determinación de la ecuación o la fórmula de la derivada. Ahí vamos a aplicar estas propiedades. Por último, el límite de una función que se eleva a una potencia, un exponente n, cuando x tiende a c. Límite cuando x tiende a c de f de x a la n, ¿verdad? Va a ser igual a sacar el límite de la pura función y elevarla, es el resultado del límite, a la n cuando x tiende a c. Sería con ejemplos, con números. Bueno, no son números, pero son ya para no poner f de x nada más. Por ejemplo, si fuera 5x menos 1 a la 3, ¿sí? Esto sería f de x a la 3, pues sería igual que sacar el límite del puro 5x menos 1 y todo elevarlo a la 3. Sacar el límite del x menos el 5x menos 1 cuando x tiende a 3, ¿no? Y el resultado del límite elevarlo a la 3. Es igual que hacerlo de esta forma. Escribirlo de esta forma o de esta forma es lo mismo. O si usáramos funciones trigonométricas, por ejemplo, límite de coseno cuadrado de x cuando x tiende a 0. Aquí también podemos sacar el límite del coseno nada más cuando x tiende a 0. Y el resultado de esto, elevarlo al cuadrado. O sea, aquí la función está elevada al cuadrado, pero puedo sacar el límite de la pura función sin el exponente. Y después de sacar el límite, elevarlo al cuadrado. Es lo que me está diciendo la fórmula esta, la propiedad número 7. Entonces, como ven, estoy cambiando, expresando de una manera diferente lo que tenía al principio, pero sé que esto equivale a esto, son equivalentes.
Entonces esto me puede servir en algunos casos donde me convenga más tenerlo de esta manera que de esta manera, ¿no? Principalmente en problemas de álgebra, ¿no? De determinaciones, de fórmulas, de demostraciones. Ahí es donde vamos a aplicar estas reglas. Bueno, por último voy a ver un ejemplo donde calculemos un límite, ¿verdad? Pero utilizando todas las propiedades estas que acabamos de ver, ¿no? O sea, así como lo que estaba por aquí, yo pude haberle seguido, ¿no? Hasta que nos quedara un número. Pude haber seguido aplicando reglas hasta que nos quede un número que es el resultado del límite. De eso se trata. Entonces vamos a ver aquí un ejercicio. El ejercicio se trata de obtener el resultado final, el cálculo del límite, utilizando todas las propiedades posibles, todas las propiedades que se puedan aplicar en el caso, ¿no? A ver, vamos a suponer que tenemos límite cuando x tiende a 1 de 2x cuadrada menos 1 por x más 4. Bien, vamos a tratar de usar todas las propiedades posibles. La primera que podría utilizar en este caso sería la del límite de una multiplicación. ¿Qué dicen las reglas? Que yo puedo tener aquí dos límites multiplicados. El límite de cada uno de los factores, ¿sí? Por el límite cuando x tiende a 1 del otro factor, ¿no? Ya apliqué ahí una regla. Pero en cada uno de estos límites puedo aplicar otras reglas. Por ejemplo, aquí es una resta, aquí es una suma. Puedo aplicar la regla de la suma y resta, que me dice que el límite de una resta sería la resta de dos límites. Límite de 1. Pero esto hay que tener cuidado, lo tengo que encerrar entre corchetes. ¿Por qué? Porque el límite que es esta resta, lo estoy desglosando en una resta, va a multiplicarse por este otro. Entonces lo encierro entre corchetes. Y este otro también lo voy a encerrar entre corchetes, porque también me van a quedar aquí dos límites. El límite de x cuando x tiende a 1, más el límite de x, de 4 cuando x tiende a 1 también. Tengo que usar estos corchetes porque aquí está el punto que representa la multiplicación. Este límite se multiplica por este otro. Este límite se desglosa en estos dos. Como son dos, tengo que encerrarlos entre paréntesis, agruparlos. Y acá también este se va a desglosar en dos, se ponen entre corchetes también. Entonces, aquí todavía puedo continuar aplicando reglas. Por ejemplo, aquí el límite de 2x cuadrada, voy a poner otra vez el corchete, pues sería sacar el 2 para afuera. Sería 2 por límite de x cuadrada cuando x tiende a 1. ¿Sí? ¿Y el límite de 1 cuánto vale? El límite de una constante es la misma constante. Entonces sería 1. Aquí me faltó ponerle x tiende a 1. Pero aquí, independientemente de cómo es una constante, si x tiende a 3, a 2, a lo que sea, va a ser la misma constante. Como acá también, miren, va a ser el mismo 4. En este caso, aquí el límite de x cuando x tiende a 1, pues sería el mismo 1. Se sustituye. Más el límite de 4 cuando x tiende a 1, pues es 4. Acuérdense, es el límite de k. Cuando x tiende a c sería el 1, la k es el 4.
es igual a la misma acá, o sea, al mismo 4, como aquí. Entonces ya aquí ya quedaron determinados, ya no hay límites, solo quedaron números. Lo único que me falta es este de aquí, irle aplicando más reglas. A ver, el límite de una potencia, ¿verdad? Pues es como el límite de x cuando x tiende a 1 elevado al cuadrado, ¿va? Menos 1 por 1 más 4, voy a poner aquí el resultado, por 5. Y este límite ya se puede sacar, el que está dentro del paréntesis. Me va a quedar 2 por el límite de x cuando x tiende a 1 va a ser 1, que se va a elevar al cuadrado, luego se resta 1 y esto es por 5, ¿va? Y aquí nos quedaría 1, 1 al cuadrado es 1 por 2, 2 menos 1, 1 por 5, pues quedó 5, ¿va? Es el resultado final. Al final sí se deben calcular, ya que el límite de una constante es la misma constante y el límite de x, cuando x tiende a un número, es el número ese al que tiende. Nos quedan puros números y ya queda un resultado final después de aplicar varias propiedades, ¿no? de los límites, ¿no? De las que acabamos de ver. Entonces fíjense que aquí aplicamos la del producto primero, la de la suma y resta después, la de la constante por una función, la del límite de una constante, que es la misma constante, la del límite de una potencia, que es el límite de la base elevado al exponente. Todas esas reglas se aplicaron en este único ejemplo, ¿no? Muy bien. Espero que les haya interesado este tipo de problemas, ¿verdad? De límites, en donde ya estamos usando algunas propiedades, ¿no? Además del cálculo, ¿verdad? Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.